Gracias, Fiorella. Buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, quiero empezar agradeciendo al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación, la oportunidad de poder compartir con ustedes en este evento. Y sin más preámbulo, bueno, también en realidad quería disculparme con todos y con la mesa porque lamentablemente no me podré quedar hasta el final de la misma, pero a pesar de ello, quiero compartir con ustedes la presentación que tengo prevista para hoy. Te pido, Fiorella, me confirme si es que mi pantalla se logra ver. Sí, doctora, se ve claro. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Em, a ver, el tema que quiero conversar o comentar con ustedes se titula, como ya bien lo ha mencionado Fiorella, Más allá del registro, ¿no? Y vamos a tratar o voy a tratar de compartir algunas ideas respecto de la ética profesional del secretario arbitral como pilar para la legitimidad en la era del regajo. La exposición va a estar centrada en la normativa de contratación pública vigente y específicamente voy a comentar con ustedes respecto de este registro de centros de arbitraje y administración de juntas de prevención y resolución de disputas, que por sus siglas se llama regajo. Ahora bien, para esto, a manera de preámbulo, muy brevemente, de repente los pongo en contexto para, por si por acá nos acompaña algún profesional extranjero, como estuvieron en la mesa anterior, o en general para nosotros simplemente recordar como peruanos cuál es la situación actual respecto de los centros de arbitraje en Perú, o cuál era la situación actual más bien hasta antes de la entrada en vigencia de la nueva norma de contratación pública este año. El año 2020 hubo un decreto de urgencia que modificó la ley de arbitraje y en ese decreto de urgencia se incorporó o se hizo mención a un registro nacional de árbitros y centros de arbitraje, por sus siglas, denominado RENACE. Este registro era un registro declarativo, abierto al público, donde sencillamente cualquier organización, cualquier institución que buscara registrarse como centro de arbitraje podía hacerlo con total libertad, sin ningún requerimiento específico, sin ninguna revisión previa o posterior al respecto. Con el pasar de los años, este registro fue creciendo y la cantidad de centros de arbitraje registrados en él también fue creciendo. Y llegó un momento, de repente, para decirlo en palabras un tanto coloquiales, algún momento de una suerte de descontrol respecto del mismo. A la fecha, bueno, hasta el día de ayer que entré por último a revisar la actualización de este Renace, había más de 336 centros para ser exactos, registrados en el Renace. Y como les decía, al no haber revisión, supervisión, fiscalización, requisitos mínimos, ninguna condición que diera cierta seguridad a los usuarios del arbitraje respecto de la información que está en este registro, podíamos encontrar algunas situaciones, algunas instituciones que fungen de centros de arbitraje que por lo menos podrían generar confusión a los usuarios. Por ejemplo, ahí hay un cuadro en la lámina que ustedes pueden ver respecto a algunos nombres que por lo menos también llaman la atención, que son centros de arbitraje registrados ahí. Y yo solamente quiero mencionar el último nombre que está en la lista de la lámina, que es un centro de arbitraje que se llama Ministerio de Interior. Y como les digo, y todos sabemos, existe en nuestro país un Ministerio del Interior, una entidad estatal, y definitivamente esa entidad estatal no tiene vínculo alguno con este centro de arbitraje que se llama, por lo menos de forma muy similar. Entonces, esta situación, sumada a que estas instituciones o muchas de ellas no tienen reglamentos publicados, órganos competentes también específicos para determinados incidentes o cuestiones, listas de árbitros, tarifas publicadas, en fin, hay un vacío muy grande, una suerte de descontrol, como mencionaba respecto de esta nómina, fue lo que o es lo que por varios años hemos tenido en el país. Y esta situación, este hecho, em, pues tiene de alguna manera una respuesta en la nueva ley de contratación pública, la ley 32069, que está en vigencia desde este año, desde abril de este año,
Y específicamente porque esta ley incorpora, determina o dispone la creación de un registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas, que por sus siglas conoceremos o conocemos ya como regajo. Y en mi opinión, esta normativa pues busca o ha buscado de cierta manera, en la medida de lo posible, em, ayudar a que el arbitraje en contratación pública pueda por lo menos tener algún registro que dé algunas condiciones mínimas de seriedad, de eficiencia, de transparencia respecto de las instituciones y probablemente, espero esa sea la intención, pues poder fortalecer a la larga la institución del arbitraje en general. Entonces, dicho esto, considero, y esta es una primera premisa que quiero dejarles, considero que la creación en sí del registro, más allá de sus particularidades específicas y de que tendremos que ver en la práctica cómo funciona, creo que por lo menos es un aporte en tema de orden y de transparencia. Por ahí podríamos entonces tener como una idea preliminar que es un aporte positivo. Sin embargo, tenemos que em, hacernos la pregunta de si basta, si es suficiente con estar inscritos en este regajo como centro de arbitraje. Si eso, el solo hecho de estar inscritos, hace que un centro sea ético, sea competente, tenga las competencias adecuadas o legitime de repente o de prestigio a determinada institución. Y esta es la pregunta que básicamente he querido recoger para tratar de responderla hacia el final de mi exposición, partiendo de dos conceptos importantes o dos ideas importantes respecto al regajo. La primera es que este registro, de alguna manera, lo que va a hacer es habilitarnos, legitimarnos como instituciones o como centros para poder administrar arbitrajes en contratación pública, porque es obligatorio estar inscrito en este regajo para poder administrar estos arbitrajes en contrataciones con el Estado. Si no estamos inscritos como instituciones arbitrales, no vamos a poder simplemente llevar casos en contratación pública. Entonces, sí tiene una consecuencia importante, una consecuencia práctica importante, pero vamos a ver si esto va de la mano con el hecho de que las instituciones que se incorporen o que se vayan incorporando en el regajo, en este registro, pues sean eh, o comiencen a legitimarse mucho más en el tiempo y podamos entonces llegar hacia lo que creo que los operadores del arbitraje buscamos, que es contar con centros o con instituciones serias, profesionales, diligentes, eficientes, éticas. Entonces, em, dicho ello, voy a mencionar algunas ideas respecto de cuál es el rol, cuáles son las funciones, importantes que tienen las instituciones arbitrales respecto o desde un enfoque ético en su actuar diaria, en la administración de los casos de arbitraje, en un arbitraje institucional. Y además de lo que conocemos, porque por cierto, no quiero repetir lo que ya probablemente todos conocemos, lo que hemos escuchado también en algunas otras ponencias previas o de esta noche. No quiero repetir respecto de cuáles pueden ser las labores, las tareas, las funciones procedimentales, formales que tienen las instituciones y por tanto también los secretarios arbitrales, sino quiero más bien darle un enfoque respecto de la ética a estas labores importantes que también tienen que tener las instituciones arbitrales. Y pensando en eso entonces, es que para los centros de arbitraje, para las instituciones arbitrales, existe una responsabilidad a la que no pueden renunciar. Y esto está de la mano o se trata de crear, fomentar y generar una cultura ética institucional, como institución, como centro de arbitraje o como institución arbitral, y por supuesto también que eso aterrice en cada persona, cada secretario arbitral que forma parte de la institución. ¿Cómo es que los centros de arbitraje pueden o van a lograr esto? Pues probablemente teniendo
procedimientos de selección rigurosos, haciendo revisiones exhaustivas respecto de las personas que incorporan como parte de su staff de secretarios arbitrales. Además, creo que los centros de arbitraje tienen una labor indispensable que está referida a la formación continua de los profesionales que son parte de las instituciones y que se desempeñan como secretarios arbitrales. Y esta formación continua, pues no es solo técnica, no debe ser solo especializarnos en temas normativos, en temas técnicos, en temas académicos, sino también tiene que ir de la mano con resolver o con atender a dilemas éticos reales que se vayan presentando en el día a día, en los casos en concreto, en la administración de los arbitrajes, identificar, por ejemplo, conflictos de interés, algunas situaciones respecto a la confidencialidad o transparencia que podrían darse. En general, creo que los centros de arbitraje tienen que también tener de forma interna y, ¿por qué no?, exteriorizarlo hacia los usuarios en general y los demás operadores, políticas claras respecto de algún tema referido al control de alguna situación que se vaya dando en los arbitrajes o que incluya o involucre a los secretarios arbitrales, y también retroalimentación de forma interna a estos profesionales para contribuir con su formación, sobre todo, como les digo, respecto de los temas éticos. Em, por supuesto que esto va a ir de la mano, o debe ir de la mano con contar con códigos de éticas realmente vivos, que tengan regulaciones adecuadas, pero que no solo existan como un código más, sino que además se apliquen en el día a día y se puedan aplicar en los casos concretos, y pueda ir generándose también cierta data, ciertas situaciones de casos que se van atendiendo y que eso contribuya al final a que se fortalezcan todos estos temas éticos de los que estamos conversando. En general, en mi opinión, los centros de arbitraje o las instituciones arbitrales tienen que ser garantes de la integridad y de la integridad en general como institución que son, y también eh, como y también responder de alguna manera respecto de los secretarios arbitrales que conforman esa institución. Entonces, hay un rol importante a considerar por parte de las instituciones arbitrales. Y ahora, para aterrizar un poco más, de repente, esta idea un poco amplia, un poco genérica que les he comentado respecto a las instituciones arbitrales, quiero hacer mención específicamente al tema respecto del cual estamos tratando en este evento, que es el secretario arbitral. Em, y para esto, creo que aquí cobra importancia, mucha importancia, el rol del secretario arbitral, porque por mucho tiempo, y probablemente esta es la idea o el concepto básico que podemos tener, o la primera idea que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un secretario arbitral, es que es un apoyo administrativo, es quien ayuda, quien coadyuva al tribunal arbitral, a los árbitros, probablemente y quien tiene también un rol importante o preponderante en el trámite o en el desarrollo de las actuaciones. Pero creo personalmente que su papel y su rol es mucho más profundo que eso. Si bien, por supuesto, es todo eso que conocemos, y tiene a su cargo eh, la administración, la gestión del arbitraje, y es el nexo además entre el tribunal arbitral y las partes, pero también considero que es de alguna manera un cuidador, un guardián del procedimiento en general de arbitraje, que busca o debería buscar la transparencia en el arbitraje, ayudar al control del procedimiento, como podrían ser los plazos, buscando también administrar el arbitraje con el trato igualitario que las partes requieren o necesitan en el desarrollo del proceso, gestionando información sensible, además, muchas veces, y esto nos trae como secretarios arbitrales mucha responsabilidad en nuestras funciones. E incluso muchas veces también podemos, somos o estamos en capacidad de detectar eh,
de detectar algún riesgo, algún problema que puede darse a futuro en el desarrollo del arbitraje y podemos en un momento temprano corregirlo, ayudar a prevenirlo. Entonces, todo esto es parte de la labor del secretario arbitral también, no solamente los temas de gestión o de administración. Y pensando en todo esto también, tenemos que ser conscientes de que el trabajo, el desarrollo de las labores de un secretario arbitral tiene que estar regido por la ética profesional, y esa ética va a ser la que muchas veces va guiando nuestro procedimiento diario, nuestra labor diaria, nuestro día a día, em, y y nos ayuda a superar alguna situación también que podría presentarse, no sé, inadecuada, por decirlo de alguna forma. Todo esto regido, como les digo, entonces, en base a la ética profesional, que es sumamente importante en las labores de todos los profesionales, por supuesto, pero creo que específicamente hablando del secretario arbitral, tiene un rol preponderante. Entonces, podríamos, creo yo, tener una siguiente conclusión preliminar respecto de los secretarios arbitrales. Creo que tenemos también un rol de ser, de alguna forma, algún agente ético dentro del procedimiento de arbitraje, em, y es una tarea, es un rol que debe guiar nuestras labores, nuestras actuaciones, nuestras labores diarias en la administración de los arbitrajes. Entonces, tenemos acá importante este, este rol del secretario arbitral. Y ahora, un poquito para ir cerrando estas ideas e ir llegar a responder la pregunta que nos hicimos hacia el inicio de la presentación. em, Algo que me gustaría también destacar es cómo se relaciona o cómo es que es importante tener una ética sólida, eh, que nos permita no solo ser, obviamente, profesionales éticos, sino parecerlo o demostrarlo a los demás también, a los demás operadores del arbitraje, sean árbitros o sean partes, y cómo es que esa ética, que en realidad es personal, es de cada persona como secretario arbitral, y también es una ética institucional, en tanto que nos va a ayudar como parte de una institución arbitral a fomentar también, a fortalecer la reputación de la institución y nuestra reputación como profesionales, por supuesto. Entonces, la ética como esta base importante a considerar, que va a ayudarnos, como les digo, a tener cada vez una mejor reputación, ser mejor vistos, ser profesionales destacados, confiables, instituciones arbitrales también confiables, eh, va a ser lo que a la larga nos lleve a adquirir realmente la legitimidad, la confianza de los actores en el arbitraje, que no nos la da un registro, que no nos la da el solo hecho de inscribirnos en una determinada lista de centros y demás. Entonces, creo que eh, es importante tener esta reflexión o hacer esta reflexión, y por eso quise traerla aquí con ustedes, para poder no saber, porque creo que en realidad lo sabemos todos, pero para poder poner sobre la mesa que el solo hecho de que existan leyes, que existan normas, que existan registros, que existan obligaciones adicionales para los centros y para las instituciones en general, no es lo que va a hacer necesariamente que la institucionalidad del arbitraje mejore o que los centros de arbitraje mejoren. Eh, y para ir cerrando un poquito ya con este tema que he querido compartirles, esto último que les menciono, lo reflexiono no solamente porque sí es una preocupación o un interés personal en mi rol de secretaria arbitral, y desde mi labor siendo parte de un centro de arbitraje, sino que además tuve la oportunidad hace poco, este mes, de participar en un evento académico donde escuché o escuchaba cómo algunos actores, algunas partes que tienen arbitrajes, que ven arbitrajes,
se preguntaban o se cuestionaban esto mismo, ¿no? De cómo en la práctica va a funcionar, cuál es la consecuencia real, qué bondades o qué ventajas reales nos va a dar, por ejemplo, el regajo, o si de repente se va a convertir en un registro que no va a hacer mucho por mejorar la calidad de los centros y demás. Entonces, esa es una duda válida, porque todavía este registro está en etapa de incorporación y todavía recién, a partir del próximo año es obligatorio. Este año más bien los centros están todavía empezando a inscribirse en él. Em, y dicho esto, o llevándome esta preocupación ya desde la óptica de las partes, más que de los centros, creo que esto que les he mencionado respecto de la importancia del rol del secretario arbitral como un agente ético, el hecho de que los centros hagan sus mayores esfuerzos para fortalecer la ética en sus profesionales que se desempeñen como secretarios y que en general esa ética sirva de base para generar o para aumentar el prestigio y a la larga la confianza que va a dar legitimidad a las instituciones. Creo que todo eso va de la mano además de los demás operadores del arbitraje, como son los árbitros y las partes. Y en mi opinión personal, esta labor y el hacer un arbitraje cada vez más ético, más consolidado, más profesional, más diligente, más eficiente, es una responsabilidad compartida. Desde que yo empecé a ver arbitraje, allá por el año 2012, y en mis clases de arbitraje y demás, desde pregrado incluso, escuché siempre una frase que se ha dicho mucho, que la he escuchado mucho en diferentes contextos, y es que el arbitraje vale lo que vale el árbitro. Creo yo que actualmente, y dada la situación de hecho de nuestro país y la problemática que hemos tenido con los centros de arbitraje y demás, creo que podríamos, o yo personalmente, creo que podría agregar a esta frase que sí, el arbitraje vale lo que vale el árbitro, pero se sostiene en la ética del centro que lo respalda. Y con esto quiero en realidad llamar la atención de todos, para hacer notar o para hacer ver que no solo necesitamos las leyes o el esfuerzo, como le digo, de las instituciones o de los secretarios, sino también necesitamos em, partes que busquen centros realmente eficientes, realmente éticos, que realmente obren de manera adecuada, que no sé, por dar algunos ejemplos, y todos estos los he escuchado en eventos académicos, y seguramente ustedes también, que no cambien sus reglamentos de un día para otro, que no dejen sin efecto alguna disposición de un caso para el otro, de un día también hacia el siguiente, porque conviene para un arbitraje y no conviene para el otro, que no se emita alguna medida cautelar de emergencia en la madrugada de un día cuando se presentó en esa misma fecha, que, que notifique adecuadamente a las partes, que permita, por supuesto, que se ejerzan los derechos adecuadamente de cada una, en general, que obren de manera adecuada. Entonces, creo que la norma de contratación pública actual nos obliga a voltear también a ver a los centros de arbitraje y a reflexionar mucho más respecto de la importancia de estos para el arbitraje en general y para el fortalecimiento de la institución del arbitraje. Como conclusiones, eh, quiero decirles que de manera personal creo que el regajo, como les he mencionado, es un avance, busca superar de alguna forma o busca dar solución desde el lado del legislador hacia un problema que nos ha venido quejando por mucho tiempo, eh, y un problema que es real y que ya tiene consecuencias reales porque se ven no solo ya en lo que puedan escuchar de algún árbitro o alguna parte que pasó por un caso con un centro de arbitraje cuestionado y tuvo alguna decisión inadecuada o en general, sino ya hay hasta pronunciamientos que anulan laudos y donde el Poder Judicial también se está pronunciando respecto de las consecuencias de estos malos centros, que hay algunos, y cómo es que han venido actuando, por lo menos, por decirlo menos, sin profesionalismo.
Entonces creo que es un avance importante. Veremos, porque todavía no sabemos cómo funciona en la práctica, veremos cómo se va desarrollando en los siguientes meses. Em, Otra conclusión importante es que la legitimidad, el hecho de ser una institución, em, que se gane esa legitimidad, es básicamente con ética principalmente y por supuesto, sobre la base de la ética, con competencias, diligencias y coherencia. Además de los centros, los secretarios arbitrales somos los guardianes del procedimiento de alguna manera, y no solo del procedimiento en temas estrictamente procedimentales, sino también muchas veces en temas éticos. Y eso es una labor que no debemos dejar de ver o no debemos de pasar por alto. Las instituciones arbitrales tienen la obligación, y deben comprometerse a ser referentes respecto de la integridad. Eh, mm, y no solo las instituciones, sino las partes y todos los actores involucrados en el arbitraje tenemos responsabilidad ética respecto de poder acudir a instituciones de prestigio, confiables, designar también árbitros en los que confiemos eh, adecuadamente, y todo esto con miras a fortalecer la institución del arbitraje. Entonces, dicho todo esto, la respuesta a mi pregunta, ¿no? Inicialmente planteada de si basta el registro, eh, pues en mi opinión no basta el registro, ¿no? El registro me habilita como institución y me va a permitir administrar arbitrajes, pero la ética es lo que va a legitimar a una determinada institución arbitral y va a hacer que las partes finalmente confíen en ella. Muchas gracias, esa es mi presentación. Gracias por todo, Fiorella.